Buenas tardes, espero se encuentren todos bien. Un saludo cordial a todos los presentes. Un saludo especial a la psicóloga Diana Trice Guamaní, quien es docente de asesoría 2 de la Universidad Continental. Bueno, me presento, soy la interna Espinal Correcta Ruth. Hoy vamos a hablar acerca de los trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia. Toda la información que se pueda brindar el día de hoy va a ser brindado con referencia del CIE-10. Bien, entonces vamos a iniciar con el F90, los trastornos hipercinéticos. Este grupo de trastornos va a estar caracterizado por su comienzo temprano, habitualmente durante los primeros 5 años de vida. Esto por falta de constancia en las actividades que requieran de participación de funciones netamente intelectuales y por una tendencia a cambiar de una actividad a otra sin completar ninguno, junto con una actividad desorganizada, mal regulada y excesiva. Estas pueden hallarse varias asociadas a otras anormalidades. Los niños hipercinéticos van a ser en su gran mayoría o son a menudo imprudentes, impulsivos, propensos a los accidentes y a verse en dificultades disciplinarias, más que por una actitud desafiante deliberada, por interrumpir en las violaciones irreflexivas de las normas y reglas. Sus relaciones con los adultos van a ser a menudo socialmente carentes de la reserva y de precauciones normales. Van a ser impopulares entre el grupo de niños. Va a ser también común el deterioro intelectual, mientras los retrasos específicos del desarrollo motriz y del lenguaje van a ser desapropiadamente frecuentes. Entre las complicaciones secundarias se van a contar con el comportamiento social y la baja autoestima. Aquí es muy importante ver que para considerar como tal este tipo de trastornos va a requerir que cumpla con algunos criterios generales del F91. ¿Sí? La perturbación, por ejemplo, de las relaciones entre padre e hijos, aunque sea grave, no constituye bases suficientes para este diagnóstico. Bien, dentro de lo que es el F91.1, pues vamos a tener los trastornos de la conducta limitado al contexto familiar. Ya estábamos mencionando entonces que principalmente ese trastorno de la conducta va a implicar el comportamiento netamente asocial o agresivo, limitado al hogar y a las interacciones con los miembros de la familia nuclear o del ambiente doméstico inmediato. Bien. El F91.2 vamos a tener a los trastornos de la conducta insociable. Esta va a tener un deterioro generalizado y significativo de las relaciones del paciente con los otros niños, con su entorno. ¿Sí? Una de las características o que van a estar incluidas van a ser los trastornos agresivos insociables, los trastornos de conducta de tipo solitario agresivo. Esto va a excluir al F41, el tema de ansiedad, el F84, generalizados del desarrollo. Bien, vamos a proceder entonces por el F91.3 con lo que serían los trastornos de la conducta sociable. Estos van a tener características como ausencias escolares, delincuencia en grupos, delitos en el contexto de la pertenencia a una pandilla, robo a compañía de otros, trastorno de la conducta de tipo grupal. Bien, dentro de lo que sería el F91.8, los trastornos opositor desafiante, en esta categoría debe ser utilizada con precaución, especialmente para niños mayores, dado que el trastorno de la conducta clínicamente significativo se va a acompañar habitualmente de comportamientos asociables o agresivos, que van más allá de una actitud netamente desafiante o desobediente o perjudicial. Continuando entonces
con el F92, vamos a tener los trastornos mixtos de la conducta y de lo que serían las emociones. En este grupo de trastornos se va a caracterizar por las combinaciones de un comportamiento agresivo, asocial o desafiante persistente. Para ser incluido en estas categorías, los trastornos deben cumplir con ciertos criterios de los trastornos de la conducta en la niñez, que sería el F91, que ya se les había mencionado, como con los trastornos emocionales en la niñez, que consta del F93, con un diagnóstico de neurosis de tipo adulto o de un trastorno del humor. Para el F92.0 vamos a tener el trastorno depresivo de la conducta, ya que esta categoría se requiere también de una combinación entre el F91 y el F32, pues que en este caso debe manifestarse por síntomas tales como excesiva aflicción, pérdida de interés y del goce de actividades habituales, tendencia a inculparse, desesperanza. Puede haber también perturbaciones del sueño y del apetito. Va a ser esta combinación entonces entre el trastorno de la conducta más asociado con el trastorno depresivo. ¿Ya? Para el F92.8 vamos a tener otros trastornos mixtos de la conducta de las emociones. Para esta categoría también se va a requerir pues de ciertas combinaciones. En este caso vamos a continuar con el F91 con síntomas emocionales totalmente marcados y persistentes, tales como la ansiedad, obsesión o compulsiones. Asimismo, esta se va a combinar con los trastornos emocionales del F93 más los trastornos neuróticos en F94 al F48. Para el F93 vamos a tener emociones de comienzo específico en la niñez, y el F93.0 en específico vamos a tener los trastornos de ansiedad de separación en la niñez. Esta pues debe diagnosticarse cuando el temor a la separación constituye el foco de la ansiedad y cuando ésta ya ha sido surgido durante los primeros años de la niñez. Se diferencia de la ansiedad normal, separando cuando alcanza un grado de gravedad como tal, estadísticamente poco usual. También va a estar incluida la persistencia anormal más allá de la edad usual. Para lo que sería el F93.1 vamos a tener el trastorno de ansiedad fóbica en la niñez. Vamos a tener el temor de los niños que tienen una marcada especificidad en la fase del desarrollo y que surgen en algún grado, en la mayoría de ellos, pero que en este caso alcanzan un grado totalmente anormal. Va a excluir el trastorno de ansiedad generalizado, que sería el F41.1. Continuando, entonces tenemos al F93.2, los trastornos de ansiedad social en la niñez. En esta categoría debe usarse solo cuando tales temores surgen en edades tempranas y son al mismo tiempo de grado extraordinario y se acompañan de problemas en el comportamiento social. Pueden ser los trastornos evasivos de la niñez o de la adolescencia. Tenemos al F93.3, que vendrían a ser los trastornos de rivalidad entre hermanos. La mayoría de los niños pequeños manifiestan habitualmente algún grado de perturbación emocional después del nacimiento de un hermano menor inmediato. Este debe diagnosticarse un trastorno de rivalidad entre hermanos solo si el grado o la duración de la perturbación es estadísticamente poco usual y pues se puede asociar con anormalidades de la interacción social. También tenemos el F93.8, otros trastornos emocionales en la niñez. Va a comprender trastornos de la identidad y trastornos hiperansiosos. Va a excluir así los trastornos de
de la identidad de género en la niñez, que vendría a ser el F64.2. También el F93.9, trastornos emocionales en la niñez no especificado. Asimismo tenemos el F94, que vendrían a ser los trastornos del comportamiento social de comienzo específico en la niñez y en la adolescencia. Este grupo es algo heterogéneo de trastornos que tienen en común, como el inicio de anormalidades del comportamiento social durante la etapa del desarrollo, pero que a diferencia de los otros trastornos generalizados del desarrollo, no se caracterizan principalmente por la incapacidad social, aparentemente constitucional, o por deficiencia que afecten todas las áreas del comportamiento. En muchos de los casos es probable que las distorsiones o las privaciones graves originadas en el entorno desempeñen un papel etiológico fundamental. Por otro lado tenemos el F94.0, mutismo electivo. El trastorno se asocia habitualmente con características totalmente marcadas de la personalidad que implican ansiedad social, aislamiento, sensibilidad o resistencia. Asimismo tenemos el F94.1, que son los trastornos de vinculación reactiva en la niñez. Esta va a comenzar durante los primeros 5 años de vida y se caracteriza por anormalidades persistentes en el patrón de relaciones sociales que se asocian con perturbaciones emocionales, y pues que estas son reactivas a cambios en las circunstancias del entorno, por ejemplo, temoricidad, hipervigilancia, interacción social, pobre con otros niños, agresión contra sí misma y contra los demás, va a tener aflicción y en algunos de los casos falla del crecimiento. En el F94.2 tenemos trastornos de vinculación desinhibida en los niños. Esta es la búsqueda de atención y comportamiento amistoso indiscriminado, con interacciones con otros niños escasamente adaptados. Según las circunstancias, puede también estar asociado pues, a perturbaciones emocionales o del comportamiento. También tenemos el F94.8, que vendrían a ser otros trastornos del comportamiento social en la niñez, como también el F94.9, con trastornos del comportamiento social en la niñez no especificado. Continuando entonces tenemos el F95, trastornos por tics. Estos síndromes en los cuales las manifestaciones predominantes es alguna forma de tic. Un tic es un acto motor involuntario, rápido, recurrente y no rítmico, que va a involucrar habitualmente a grupos musculares o una emisión vocal de comienzo brusco, sin ningún propósito aparente. Los tics tienden a ser experimentados como irresistibles, pero habitualmente pueden ser suprimidos durante periodos variables. Se exageran con el estrés y desaparecen durante el sueño. Los tics motores simples comunes incluyen pues parpadeos, sacudir el cuello, encogerse de hombros y muecas faciales. Los tics vocales simples comunes incluyen carraspear, toser, resoplar y recear. Los tics complejos comunes van a incluir golpearse, saltar y cojear. Bien, vamos a tener entonces también el F95.0, que son los trastornos por tic transitorios. Va a cumplir con los criterios generales de un trastorno por tic, que ya se mencionó anteriormente, pero va a tener un tiempo de duración no más de 12 meses. Estos tics toman habitualmente la forma de un parpadeo, muecas faciales o cabeceos, como se había mencionado. Tenemos el F95.1, que son los trastornos por tic motor o vocal crónico como tal. Esta va a cumplir con los criterios generales que se mencionó
en el que hay un tic motor o vocal, pero no ambos, que pueden ser simples o múltiples y pueden durar más de un año. Dentro del F95.5 tenemos el trastorno por tics motores y vocales múltiples combinados. En este caso, el más conocido, el de Tourette. El trastorno se agrava habitualmente durante la adolescencia y tiende a persistir en edad adulta. Los tics vocales son a menudo múltiples, con vocalizaciones iterativas, explosivas, carraspeos y gruñidos. Asimismo, tenemos el F95.8, otros trastornos por tics, el F95.9, trastornos por tic no especificado como tal. Bien, ya para ir finalizando, entonces tenemos el F98, otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia. Vamos a tener muy en cuenta aquí que no va a incluir ninguna enfermedad orgánica. Sin embargo, dentro del CIE-10 va a excluir lo que son los ataques de retención de respiración, según el R06.8, el síndrome de Kleine-Levin, el G47.8, trastornos de la identidad con género en la niñez, que sería el F64.2, trastornos del sueño debido a causas emocionales, el F51. Tenemos también el trastorno obsesivo compulsivo codificado con F42. Bien, vamos a tener el F98, pues dentro de este trastorno está caracterizado por la emisión involuntaria de orina durante el día y la noche, considerado anormal para la edad mental de la persona. ¿Ya? Va a excluir lo que sería la enuresis primaria, secundaria, de origen no orgánico, funcional, psicógena. Tenemos el F98.1, neurosis no orgánica. Aquí va a ser la emisión repetida, voluntaria o involuntaria de materia fecal como tal, habitualmente de consistencia normal o casi normal, en lugares no adecuados para estos fines en el ambiente sociocultural de la persona. Asimismo tenemos el F98.2, que son los trastornos de la ingestión alimentaria en infancia y la niñez. Por lo común implica el rechazo de alimentos y caprichosidad extrema en presencia de un aporte adecuado de alimentos. Esta pues va a excluir la anorexia nerviosa y otros trastornos de la ingestión de alimentos, que va a competir con la codificación F50. También las dificultades y mala administración de la alimentación, R63.3, pica o en la infancia o en la niñez, en el F98.3, y problemas de la ingestión de alimentos de recién nacido, el F92. Por último, el F98.4 son los trastornos de los movimientos estereotipados, donde pues esta va a excluye, ¿no? Estereotipias que son parte de una afectación psiquiátrica más generalizada, hurgueteo de la nariz, movimientos involuntarios anormales, onicofagia, succión del pulgar, trastorno del movimiento de la orina, trastornos de tics y tricotilomanía. Bien, eso sería todo entonces. Muchas gracias por su atención. Que tengan una buena tarde.